Y bueno, vamos a resolver la siguiente ecuación diferencial, que es el problema número 9 del libro de ecuaciones diferenciales de Murray y Spiegel. Pertenece al apéndice A de ejercicios de la página 40 y es una ecuación diferencial por el método de variables separables, pero por cambio de variable y además contiene condiciones iniciales. Recordemos que para poder resolver una ecuación diferencial por el método de variables separables, esta debe tener la forma de diferencial de y entre diferencial de x es igual a g de x por h de y esto es igual a f de x, y. Se dice que se puede resolver por el método de variables separables y solo si nosotros podemos llegar a la forma de g de x por mi diferencial de x igualado con h de y por mi diferencial de y. Pero evidentemente van a haber casos en los que g de x por h de y sea diferente de f de x, y esto es precisamente lo que se le conoce como variables no separables. Pero pasa que cuando nosotros tenemos una ecuación diferencial y contiene variables no separables, pero tiene por lo menos alguna de las siguientes formas, que es diferencial de y entre diferencial de x igualado con f de y entre x, o diferencial de y entre diferencial de x igualado con f de ax más by más c, nosotros podemos recurrir al método de cambio de variable para poder resolver la ecuación diferencial por el método de variables separables. Entonces, obviamente lo primero que vamos a hacer es hacer el cambio de variable, aunque también podemos pasar directamente a la forma de diferencial de y entre diferencial de x, después aplicar el cambio de variable. Realmente el orden no importa porque a fin de cuentas vamos a llegar a exactamente lo mismo. Yo voy a pasar primero a la forma de diferencial de y entre diferencial de x, así que lo primero que voy a hacer es que todo esto que está restando lo voy a pasar sumando a este lado de la igualdad y tendríamos entonces lo siguiente. Tendríamos x cúbica más y cúbica por mi diferencial de x igualado con todo esto que está restando lo paso sumando y tendríamos x por y cuadrada por mi diferencial de y. Podemos darnos cuenta entonces que este diferencial de x que está multiplicando lo paso dividiendo y este x y cuadrado que está multiplicando lo paso dividiendo. Tendríamos entonces x cúbica más y cúbica que va a estar dividiendo a x y cuadrada igualado con diferencial de y entre diferencial de x. Después podemos seguir reduciendo. Esto lo podemos resolver mediante una división de polinomio entre monomios, es decir, este entre este, y tendríamos lo siguiente. Tendríamos x cúbica entre x y cuadrada más y cúbica que va a estar dividiendo a x y cuadrada y esto va a ser igual a mi diferencial de y entre mi diferencial de x. Esto todavía se puede reducir. X cúbica entre x pues es x cuadrada que va a estar dividiendo a y cuadrada más y cúbica entre y cuadrada pues simplemente es una y que va a estar dividiendo a la x y esto va a ser igual a diferencial de y entre diferencial de x. Quizás aquí todavía podemos hacer algunos pequeños cambios, pero por lo menos ahorita ya podemos aplicar el cambio de variable, aunque repito una vez más, el cambio de variable lo pudimos haber aplicado desde el inicio y no pasa absolutamente nada. Lo que estamos consiguiendo de esta forma es ver qué tipo de cambio de variable es el que vamos a aplicar y es precisamente este que tenemos acá. Entonces vamos a borrar todo esto y vamos a aplicar nuestro cambio de variable. Por lo tanto, decimos que u va a ser igual a y entre x y despejando el valor de y tendríamos que x por u va a ser igual a y. Conmutando tendríamos que y va a ser igual a x por u y derivando ambos lados de la igualdad respecto de x tendríamos la derivada de y derivándose respecto de x va a ser igual a la derivada de x por u derivándose respecto de x. Esa es la derivada de un producto y tendríamos entonces la derivada de y derivándose respecto de x que va a ser igual a x por la derivada de u derivándose respecto de x más u por la derivada de x derivándose respecto de x. Aplicando las fórmulas de derivación correspondientes tendríamos la derivada de y derivándose respecto de x que va a ser igual a x por la derivada de u derivándose respecto de x más u que va a multiplicar a 1. Ya finalmente reduciendo tendríamos la derivada de y derivándose respecto de x que va a ser igual a x por la derivada de u derivándose respecto de x más u solamente. Ahora sí vamos a aplicar nuestro cambio de variable. Todos los lugares donde veamos una y entre x vamos a poner una o en su lugar. Todos los lugares donde veamos una y vamos a poner un x o en su lugar. Y todos los lugares donde veamos diferencial de y entre diferencial de x vamos a poner todo esto que tenemos acá en su lugar. Entonces vamos a empezar. ¿Qué podríamos hacer? Lo que podríamos hacer es aplicar directamente el cambio de variables sobre esta y sobre este y entre x. Miren, tendríamos x cuadrada que va a estar dividiendo a y cuadrada, pero ¿cuánto vale y? Y vale x por u, entonces sería xu elevado al cuadrado. Muy importante recordar que el cuadrado va a afectar a x y a u, más y entre x. ¿Cuánto vale y entre x? Según nuestro cambio de variable únicamente vale u, y esto va a ser igual a diferencial de y entre diferencial de x, y tendríamos que eso es x por mi diferencial de u entre mi diferencial de x más u solamente. Podemos empezar a reducir. Aquí vamos a aplicar una propiedad de los exponentes, específicamente la que me dice que a por b elevado a la m
va a ser igual a a la m por b a la m, es decir, repartir este cuadrado en las dos bases y tendríamos lo siguiente. Tendríamos x cuadrada entre x cuadrada por u cuadrada más u solamente, que va a ser igual a x por mi diferencial de u entre mi diferencial de x más u solamente. Quiero que observemos algo muy importante, y es que esta x cuadrada con esta x cuadrada se cancelan y únicamente tendríamos lo siguiente. Tendríamos 1 entre u cuadrada, ¿verdad? Más u, que va a ser igual a x por mi diferencial de u entre mi diferencial de x más u solamente, ¿verdad? Ahora, lo que podemos hacer es que esta u que está sumando la paso restando y tendríamos 1 entre u cuadrada más u menos u, que va a ser igual a x por mi diferencial de u entre mi diferencial de x. La u con la u se cancelan y únicamente tendríamos entonces que 1 entre u cuadrada va a ser igual a x por mi diferencial de u entre mi diferencial de x. Ahora sí ya podemos aplicar la separación de variables. Las funciones respecto de x con el diferencial de x, las funciones respecto de u con el diferencial de u. Quiero que observemos que este diferencial de x que está dividiendo lo paso multiplicando y tendríamos entonces diferencial de x que va a estar dividiendo a u cuadrado igualado con x por mi diferencial de u. ¿Qué me está estorbando aquí? Me está estorbando por supuesto la x porque tenemos el diferencial de u, y aquí me está estorbando obviamente el u cuadrado porque tenemos el diferencial de x. Entonces, este x que está multiplicando lo paso dividiendo, esta u cuadrada que está dividiendo la paso multiplicando. Tendríamos entonces la diferencial de x entre x, que va a ser igual a u cuadrada por mi diferencial de u. Y ya podemos integrar por ambos lados. Tendríamos entonces la integral de diferencial de x entre x, que va a ser igual a la integral de u cuadrada por mi diferencial de u. De hecho, las dos integrales son extremadamente directas, ¿no? Me parece extraño porque en el problema anterior hasta utilizamos fracciones parciales, pero bueno, no pasa nada, ¿no? Vamos a resolverlas y tendríamos entonces que la integral de diferencial de x entre x es igual a el logaritmo natural del valor absoluto de x más una constante aleatoria igualada con, este es x a una potencia. ¿Sí se acuerdan de la fórmula de x a una potencia? Me imagino. Si no se acuerdan, de todos modos vamos a anotarla. Tendríamos la integral de x a la m por mi diferencial de x es igual a x a la m más 1 entre m más 1 más c. Así que esto me quedaría como u cúbica entre 3 más una constante aleatoria. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pasar todas las constantes de un solo lado para poder llegar a la solución que me está marcando el libro, porque recuerden que tenemos condiciones iniciales. Entonces, voy a tener el logaritmo natural del valor absoluto de x menos u cúbica, que va a estar dividiendo a 3, que va a ser igual a la constante 2 menos mi constante 1. Ya se los he dicho muchísimas veces, al momento de que yo reduzco una constante con una constante me genera un valor constante. Por lo tanto, puedo englobarlo como una sola constante. Y no solamente eso, sino que también voy a regresar a mi cambio de variable. Recuerden que u vale y entre x. Entonces tendríamos el logaritmo natural del valor absoluto de x menos y entre x, que va a estar siendo elevado al cubo, que va a estar dividiendo a 3, que va a ser igual a una sola constante. Ahora, este cúbico lo podemos repartir tanto en numerador como en denominador mediante la propiedad de los exponentes, que me dice a entre b elevado a la m es igual a la m entre b a la m. Y tendríamos lo siguiente: el logaritmo natural del valor absoluto de x menos y cúbica, que va a estar dividiendo a x cúbica, que va a estar dividiendo a 3, y esto va a ser igual a una constante, ¿verdad? Entonces, ¿qué más podemos hacer? Podemos hacer una división de fracciones, medios por medios y extremos por extremos. Entonces me quedaría de la siguiente forma. Me quedaría como el logaritmo natural del valor absoluto de x menos, porque menos entre más es menos, 1 por y cúbica, pues simplemente es y cúbica, que va a estar dividiendo a 3 por x cúbica, pues son 3x cúbica, y esto va a estar igualado a la constante. Y ahí está. Ya tenemos la solución general, pero recuerden que como tenemos condiciones iniciales, pues entonces tenemos que llegar a la solución particular. Para poder llegar a la solución particular, simplemente tengo que sustituir los valores de x y de y en nuestra solución general. Recordemos que en este caso, x es igual a 1 y y es igual a 0, ¿verdad? Según los datos que me están dando. Y tendríamos entonces el logaritmo natural del valor absoluto de 1 menos y cúbica, que en este caso es 0 elevado al cubo, que va a estar dividiendo a 3 por 1 elevado al cubo igualado a mi constante. Sabemos perfectamente que el logaritmo natural de 1 es 0, y todo esto también se va a hacer 0, porque no importa cuánto me dé el denominador, 0 entre cualquier cosa pues me va a dar 0. Por lo tanto, 0 es igual a mi constante. Ahí está. Ya lo único que voy a hacer es sustituir el valor de la constante precisamente acá. No, lo voy a hacer aquí. Lo voy a hacer aquí para poder llegar a la solución que está marcando el libro, ¿no? Entonces vamos a borrar todo nuestro cambio de variable, que ya no lo necesitamos para absolutamente nada.
Y tendríamos lo siguiente, insisto una vez más, sustituyendo en este paso el valor de la constante igual a 0, tendríamos el logaritmo natural del valor absoluto de x menos y cúbica que va a estar dividiendo a 3x cúbica igualado con 0 solamente. Ahora, este menos y cúbica entre 3x cúbica que está restando lo paso sumando y tendríamos el logaritmo natural del valor absoluto de x igualado con y cúbica entre 3x cúbica. Y para llegar simplemente a la solución que está marcando en el libro, quito los denominadores multiplicando absolutamente toda la igualdad por un 3x cúbica. Así que tendríamos lo siguiente: 3x cúbica por el logaritmo natural del valor absoluto de x igualado con 3x cúbica por y cúbica que va a estar dividiendo a 3x cúbica. Podemos observar claramente que 3x cúbica con 3x cúbica se cancelan y únicamente tendríamos 3x cúbica por el logaritmo natural del valor absoluto de x igualado con y cúbica, y este sería entonces el resultado de este problema y además lo que marca como solución en este problema. Y pues nada, eso sería todo.